La última presentación del día de hoy es un ejemplo de un proyecto de mejoras de calidad continuas que va a presentar la doctora Edna Díaz. Ella es directora del Capacits aquí en la ciudad de Tijuana, cerca de La Morita, la colonia La Morita. Y el título de la presentación es Pertinencia, Impacto y Trascendencia de Estudios de Prevención de VIH y SIDA. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sé que estamos todos, incluyéndome a mí, un poquito cansados. Si gustan levantarse tantito y estirarse, porque después de lo poco que comimos, pues también nos da un poquito sueñito. A ver si párense tantito y estírense tantito y ahorita ya empezamos. ¿Nadie está cansado? ¿No? Bueno, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con esta presentación. Como les decía el doctor Burgos, mi nombre es Edna Díaz, soy la responsable médico del Capacit aquí en Tijuana. Este piloto que voy a presentar a continuación fue realizado por medio de una beca que obtuve por parte del programa de entrenamiento para profesionales de la salud en unión con la División de Salud Internacional y Medicina Transcultural de la Universidad de California en San Diego. Este piloto, lo que traté de ver es la viabilidad para mejorar la cédula de monitoreo que se realiza a las mujeres embarazadas durante las pruebas de VIH en el Capacit donde trabajo. Este es un panorama de mi presentación en donde estaremos viendo un poquito de la epidemiología de lo que es la transmisión vertical de la infección en nuestro México, la necesidad que yo vi de mejorar el formato de este formato estándar en la recolección de los datos que documentan la información de la embarazada durante estas pruebas rápidas que se realizan. También veremos la relación con los métodos que se utilizaron en este proyecto, los resultados y un poquito de la discusión en donde veremos también las limitaciones que tuvimos con los resultados, y en las conclusiones también vamos a incluir un poquito de los próximos pasos. En esta diapositiva quiero presentarles un poquito de lo que es la epidemiología de la transmisión vertical, en donde para el periodo de 1983 al 2007, en noviembre, se encontraron 115.651 casos de SIDA. De estos, en el grupo de edad que nosotros nos interesa, que son menores de 15 años, se encontró que representaba el 2.4 de estos casos. Como todos sabemos, la transmisión vertical o la transmisión perinatal del VIH en menores de edad es principalmente por transmisión vertical. De estos 2.4% de casos que representan 2.786, de estos el 61% fueron infectados por esta vía. En estos datos que hemos incluido los casos que, como muchos sabemos, se conocen como desconocidos, pero si los quitáramos a estos casos desconocidos, de un 61% nos iríamos a una cifra mucho más alertadora, como es el 84%, si llegáramos a quitar estos casos. Entonces, como podemos ver, este fue uno de los motivos por las que a mí me interesó realizar este tipo de piloto de estudio. Una de las cosas que estábamos viendo en este piloto era la necesidad de mejorar esta cédula. ¿Por qué? Bueno, en lo que a mí respecta a lo que estuvimos viendo y en relación con la metodología que estuvimos estudiando, se puede observar que la cédula que acaba de salir este año, que es una cédula nacional aquí en México, que debemos desarrollar todos los que hacemos este tipo de detecciones,
le faltaban un poquito de datos que a nosotros nos pueden llevar a ver los riesgos que todas estas embarazadas tienen para poder incidir en ellos y disminuir a largo plazo, porque no se ve, como ya lo hemos visto, no son metas a corto plazo, pero podíamos vislumbrar un poquito más esos riesgos que la embarazada tiene de transmitirle el VIH a su bebé, porque desafortunadamente pues siguen naciendo bebés infectados. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, en estas células no hay antecedentes de la detección del VIH en el embarazado. Ese fue uno de los que encontramos. También no pudimos encontrar dónde la embarazada recibió su cuidado prenatal previo. Esto lo vamos a ver posteriormente porque es importante. El uso de drogas, el formato nos está marcando, ahorita vamos a ver el formato, que si la embarazada como factor de riesgo tiene uso de drogas, pero nosotros sabemos que no solamente las drogas inyectables pueden ser factor de riesgo, también sabemos que dentro de las drogas ilícitas nos llevan a factores y conductas de alto riesgo. Entonces, no nomás son importantes para nosotros las que se drogan vía intravenosa, sino también los que tienen otro tipo de uso de drogas. Y aquí en frontera, pues naturalmente es muy importante para nosotros delimitar qué tanto nuestra población es migrante y qué tanto en este tipo de población se está presentando este problema. Por eso también la decimos incluir. Dentro de las necesidades de mejora de la información, estábamos viendo con todos los temas anteriores, este es un proyecto de calidad continua, en donde vamos a evaluar lo que les había dicho, la viabilidad o la factibilidad que tenemos de mejorar la información recabada en las detecciones, en los datos de estas embarazadas durante las detecciones. ¿Y esto con qué fin? Bueno, una de las finalidades es mejorar este formato y como consecuencia mejorar la información que se recabe de la embarazada y poder realizar un poquito más de intervención directa en estos procesos de transmisión vertical. Esta diapositiva me gustó mucho, espero que le encuentren el mensaje subliminal, pero estamos viendo a un esquema del virus del VIH que está acechando a la embarazada. Muchos de nosotros que somos médicos estamos acostumbrados a decir, si está una mujer embarazada hay riesgo de parto prematuro, amenaza de aborto, infección de vías urinarias, preeclampsia, eclampsia, pero nos olvidamos desafortunadamente que el virus del SIDA también está acechando a nuestras embarazadas y que lo tenemos que tener presente para poder solicitarle la prueba, como en un inicio se tuvo problemas con la realización de la prueba de sífilis, esta que también hay que tomarla para poderle realizar este estudio a nuestras embarazadas, y ya vamos a ver los datos posteriormente que se recabaron de este proyecto. Uno de los métodos, vamos a ver, el sitio del estudio fue realizado principalmente en el Capacit aquí en Tijuana. Lo que tenemos abajo es lo que significa Capacit. Nosotros somos una unidad de ICE Salud que provee servicios de prevención para personas de VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, pero también manejamos muchos detecciones, pláticas, atendemos pacientes con VIH en esta unidad. Entonces, este fue principalmente donde se estuvo realizando el estudio. En nuestro diseño de población fue, el diseño del estudio, como les dije, es un proyecto de mejora continua de calidad. La población blanco para nosotros fue las mujeres embarazadas que asistieron a realizarse la prueba de VIH sífilis en los diversos servicios que presentamos el personal de Capacit en Tijuana, no nada más los que se fueron a la unidad médica. El personal de Capacit asiste a diferentes ferias, salud, escuela, maquila, y en todos estos lugares estuvo recabando a las embarazadas la información para que entraran dentro del estudio. La fecha de colección de datos estuvo dentro de mi periodo de beca, que fue de julio a octubre del año pasado. Esta es la cédula de la que les he estado hablando, que es el formato oficial PB-01 de la Secretaría de Salud, en donde se toman los datos de toda la embarazada, la institución, y en donde nosotros
agregamos estas preguntas que para nosotros se hacían importantes y que hacían falta dentro de este formato. Con las flechas rojas podemos ver en dónde se aplicaron las preguntas. Este piloto lo hice, es mi primer piloto. Aquí aprendí mucho, pero también tuve varios errores y ya los vamos a estar viendo. Y uno de estos errores principalmente fue en esta cédula de recolección de datos, en donde, si ustedes se fijan, tenemos el 3 arriba y el 2 abajo. Lo que pasa es que no había mucho espacio y había muy poco tiempo y los acomodamos donde pudimos, pero se trató de capacitar al personal para que las preguntas se desarrollaran con el sentido que llevaban y la secuencia que llegaban. Entonces ya vamos a ver uno de los inconvenientes. La pregunta número 1, el formato oficial dice: ¿se ha realizado anteriormente la prueba de VIH? Y nomás dice sí y no. En la flechita número 1 nosotros agregamos el número de veces que se lo ha realizado. Con esto queríamos monitorizar a las personas, a las mujeres embarazadas, si antes ya se lo habían hecho, no importaba si fuera durante su embarazo o anterior a su embarazo. ¿Ok? En la pregunta número 2 la agregamos después de una pregunta de que si la embarazada ya había tenido cuidado prenatal. Y naturalmente que lo dividimos en el tipo de institución en donde fue a realizarse su servicio de cuidado prenatal, como fue IMSS, ISSSTE, ICISalud y privada. Esto ya también veremos por qué la importancia de dividir en qué tipo de institución fue que se realizó el cuidado prenatal. También le estuvimos preguntando a las pacientes si dentro de esta consulta prenatal en donde asistieron, si se les solicitó la prueba de VIH. Esa fue una de las preguntas que para nosotros se nos hizo más importantes. Todos sabemos y hemos visto en diferentes publicaciones y presentaciones en donde decimos que la embarazada no asiste, que llega a los últimos trimestres de embarazo, que no se realiza adecuadamente los estudios, pero también queríamos evaluar si también se les estaba solicitando la prueba. No solamente pues echarle la culpa a la pobre embarazada, ¿verdad? También tenemos que ver hasta dónde nosotros estamos realizando nuestro trabajo. En la pregunta número 4, el formato oficial nada más dentro de las prácticas de riesgos está manejando a usuario de drogas, tanto con los factores de riesgo de la embarazada y de su pareja. Y nosotros le incluimos también las no inyectables, por los motivos que ya les habíamos comentado. Las drogas ilícitas tienen altos riesgos de actividades que pueden propiciar una infección de VIH. Y ahí entre todos los números hay una flechita que dice número 5 y no se ve ni la pregunta. Desafortunadamente, como es un poquito el espacio, no pude presentar toda la cédula completa, pero también por falta de experiencia pues puse abajo del entorno de la cédula la última pregunta que era importante en nuestra población, como es cuánto tiempo ha vivido en Tijuana. Y pues desafortunadamente también tuve problemitas porque la saqué de marco, pero pudimos recabar alguna información que la vamos a estar analizando. Esa era la pregunta de abajo: ¿cuánto tiempo había vivido en Tijuana? En el análisis de datos, aquí fue mi primer aprendizaje en relación a cómo se realiza una base de datos. Me empezaban a enseñar a cómo realizar el codebook, que le llaman, que es una guía de códigos para poderlos vaciar en esta base de datos que se realizó por medio del Microsoft Office Excel. Y dentro del análisis, después del vaciamiento de la base de datos, se analizó en el SPSS 14, en donde estuvimos realizando análisis sencillos como son estadísticas descriptivas simples como frecuencia, media, tabulaciones cruzadas. Aquí está el otro mensaje subliminal en donde ya está más al acecho el virus en nuestra embarazada. ¿Qué resultados obtuvimos de este piloto de estudio? Bueno, en la cuestión demográfica encontramos que nuestro promedio de edad de nuestras embarazadas son 23 años, en un rango de 16 a 40. El promedio de las semanas de gestación fue de 23 semanas, con un rango de 6 hasta 38. Y
El promedio de embarazos que había presentado estas pacientes va desde un embarazo hasta 6 embarazos. En cuestión demográfica también tenemos que principalmente se reportó que vivían en unión libre con sus parejas en un 58% y en un porcentaje similar los solteras y casadas. El tiempo de residir en Tijuana, lo que observamos es que en su mayoría no era persona migrante, la mayoría tenían más de 3 años viviendo en Tijuana. Ya vamos a analizar un poquito los datos recabados en relación a la historia de las pruebas de VIH. Lo que encontramos es que se le hizo la pregunta a la paciente que si se había realizado la prueba anteriormente. De los 43 estudios que se revisaron, se observó que el 70% de ellos nunca se había realizado en su vida una prueba. Si contestaron que sí se habían realizado la prueba anteriormente, se le preguntó cuántas veces se habían realizado la prueba y encontramos lo que pues muchos suponíamos, que en su mayoría nada más si se la habían realizado había sido en una sola ocasión, aunque sí nos encontramos con la sorpresa de estas dos pacientes que representaban el 15% que se la habían realizado hasta 3 veces. En relación a la consulta prenatal, la pregunta fue, ¿ha tenido una consulta prenatal previa en un total de 41 personas? Si ustedes se fijan, habíamos mencionado 43 personas en este estudio. Por las enseñanzas tuvimos problemas en no llenar adecuadamente el formato y terminamos con formatos completos para análisis en 41. Tuvimos dos pacientes en donde no se les hizo el formato adecuadamente, pero de todas maneras fue dentro de las lecciones aprendidas. Entonces, de estas 41 pacientes que tuvimos, el 95%, a diferencia de muchos estudios, nos habían reportado que sí habían tenido un control prenatal. Uno o más, pero sí habían tenido control prenatal. De 39 pacientes se les preguntó que si durante alguna de sus consultas prenatales se le había solicitado la prueba de VIH. Y en este caso prácticamente estuvimos a la par, casi, en donde sí se le reportó, se le solicitó en un 51% y en donde no se le solicitó a pesar de que había asistido a su control en un 49%. Aquí va en relación a por qué la importancia de dónde se realizó el cuidado prenatal. Se reportó por parte de las pacientes que en ICISalud fue el principal servicio médico donde asistieron las pacientes con un 58% y en menor porcentaje se reportó el IMSS con un 12%, pero también hubo pacientes que reportaron haber asistido no nomás a un solo tipo de salud, también nos refirieron a haber combinado los servicios, pudieron asistiendo a IMSS y luego a sector privado y CESalud, o viceversa, por lo que los dividimos en servicios de gobierno, servicios privados y combinados, encontrándose que en servicios de gobierno pues sigue siendo el más alto porcentaje en un 54% y en combinación entre público y privado un 20% y un servicio exclusivamente privado el 28% con 10 pacientes. En relación a la solicitud de la prueba de VIH, esto fue lo que encontramos. Dentro de las pacientes que asistieron exclusivamente al servicio de gobierno, encontramos el que dice NO es el número total de pacientes, encontramos que el 76% sí se le solicitó la prueba. ¿Ok? En el servicio privado lo que encontramos que de las 10 pacientes que asistieron exclusivamente al servicio privado, a ninguna se le solicitó la prueba. Y en la combinación de gobierno y privado prácticamente estuvieron a la mitad. La mitad sí se le solicitó y a la otra mitad no se le solicitó. En relación de todo esto, lo estuvimos dividiendo por trimestres de embarazo. ¿Con qué sentido? Bueno,
con el sentido que todos sabemos que entre más temprano sea la intervención con una embarazada infectada, más posibilidades hay de que el bebé nos infecte. Si la encontramos ya en los últimos trimestres, pues es relativamente poco lo que podemos hacer. Sí se pueden tener conductas para evitar esta transmisión vertical, pero es mejor si las detectamos en etapas iniciales del embarazo. Entonces, en este cuadro observamos que estuvimos viendo en primer trimestre, fueron 8 pacientes las que se encontraron en el primer trimestre, fueron 17 pacientes en segundo trimestre y fueron 19 pacientes en el tercer trimestre. Esto nos lleva a una relación que en el segundo y tercer trimestre encontramos el 85% de las pacientes. O sea que ya cuando acudieron con nosotros ya estaban avanzados en su embarazo, y esto representó a las 35 personas que estuvieron en estos 2 trimestres. En relación a la pregunta que se les hizo de que si habían tenido una consulta previa, nos encontramos que 34 pacientes de estas 35 que estuvieron en segundo y tercer trimestre ya habían recibido una consulta prenatal previa. A estas mismas pacientes se les preguntó si se les había solicitado la prueba, y ellas nos indicaron que en las 17 pacientes, que es un 50%, no se les había solicitado la prueba, y ya estamos hablando que estaban en etapas avanzadas del embarazo. Si nosotros estamos diciendo que la persona no está yendo, que la persona no está asistiendo con regularidad, pues deberíamos de aprovechar el primer momento en que la embarazada, independientemente en qué trimestre de embarazo llega, y solicitarle la prueba, y no esperarnos a una cita subsecuente que muchas veces sabemos que no llega. Entonces, desde la primer consulta deberíamos de realizarle, ofertarle esta prueba. Esto está dentro de las actividades tanto de riesgo de la embarazada y tanto de su pareja. Aquí lo que podemos observar es muy acorde con lo que nos estaba mencionando la doctora Roxana Scolari en relación a la promoción que hubo de Tú no me conoces. ¿Se acuerdan de ese programa? Pues aquí estamos viendo, si se fija, en donde la embarazada nos está diciendo que los factores de riesgo, no sabe de su pareja si tiene relaciones con otra persona, no sabe si es usuaria de drogas inyectables o no. O sea, desconoce la situación naturalmente del estado de su infección, si se ha realizado la prueba a su pareja o no. Entonces, en esto está muy acorde lo que nosotros encontramos de lo que dice esta campaña. También encontramos que también hay riesgos dentro de la embarazada, pero son menores. Entonces, uno de los riesgos principales, y por lo que hemos visto que la incidencia en mamas de casa ha aumentado, está aquí. O sea, no saben cómo están sus parejas. Y incluso muchas sí dijeron que tenían parejas usuarios de drogas, pero muchas de ellas siguen estando con sus parejas con los riesgos inminentes. En relación al resultado de las pruebas, se le realizó a todas las pacientes que nos autorizaron esta prueba, que nos firmaron su consentimiento informado y que se le dio consejería y post-consejería. Observamos los resultados fueron principalmente negativos. Únicamente de las 43 pacientes observamos que hubo 2 inválidas. A estas 2 inválidas en la primera prueba de VIH se les realizó una segunda prueba, encontrándose una de ellas negativa y la otra nuevamente inválida. A esta paciente se le refirió a tercer nivel para su atención. Y en relación a la prueba de sífilis, porque se hacen las pruebas combinadas VIH-sífilis, se hacen las 2 siempre que se van a hacer cuando no autoriza a la paciente, se encontró que todas fueron negativas. Dentro de la discusión que podemos obtener de este proyecto piloto, podemos mencionar que si estuvimos mencionando el 70% de las mujeres embarazadas informaron que nunca se habían realizado una prueba antes de VIH, y esto nos puede indicar
la importancia que necesitamos de incrementar las medidas de detección en nuestra población general, pero principalmente si queremos abatir esta transmisión vertical, que sea en edades de mujeres en edad reproductiva. Como discusión también podemos tener la importancia que tenemos en el cuidado prenatal, en donde las detecciones no se ha observado que se esté siguiendo los protocolos y la normatividad, en donde la norma dice que el paciente que llegue independientemente se le tiene que solicitar estos estudios, y una de las normas pues se subieron a la página del diplomado, que es la norma oficial mexicana para atención parto y puerperio, la norma oficial mexicana de VIH-Sida, entre otras, y también hay otros documentos oficiales en el diario oficial de México, en donde también nos hacen hincapié en que es importante seguir la normatividad nacional, y que como médicos y como prestadores de servicios estamos obligados a tener estos protocolos muy en cuenta, pero desafortunadamente, como vimos, los pacientes estaban asistiendo, pero no se les estaba solicitando la prueba de VIH. Como les dije anteriormente, este fue mi primer piloto de proyecto. Fue un proyecto muy pequeño que naturalmente tiene sus limitaciones. Una de sus limitaciones es que nosotros observamos y analizamos a las pacientes que nos autorizaron la realización de la prueba, pero no recopilamos información de aquellas pacientes embarazadas que asistieron a nuestros servicios y que no quisieron realizarse la prueba. Esa información se nos fue de la mano, entonces nos faltó ese sesgo de datos que tal vez hubiera modificado un poco nuestros resultados, pero que lo tenemos muy en cuenta cuando ya se realice el estudio en forma. Ahorita este fue un piloto para ver la viabilidad. Otra de nuestras limitaciones fue el tamaño pequeño de la muestra. Fueron muy pocas pacientes las que tuvimos en el periodo también muy limitado dentro de la observación que se hizo, pero pues estaba dentro de la beca que tuve de 6 meses, así es que no podía hacer más, tenía que dar resultados. Estas limitaciones, a pesar de ser nueva en esto, también nos dan un gran resultado, que es que sí es importante que estas limitaciones no reducen la importancia de este proyecto de mejora de calidad continua, y que por lo tanto posteriormente lo vamos a realizar quitando todas estas limitaciones. Vamos a recopilar más datos, más periodo, y corrigiendo los errores que tuvimos. Entre los errores que tuvimos aprendimos lecciones. Entre esas fue que estos 2 pacientes que no se les realizó la cédula completa, pues es muy importante el que involucremos a nuestro personal en la realización de todos los proyectos. Los proyectos no los realiza una sola persona, es muy difícil. Los proyectos de investigación siempre son una colaboración en conjunto de todo el personal, son de equipo. Entonces necesitamos que este equipo participe más directo desde el inicio, desde que se va a desarrollar el proyecto, y si es importante sus sugerencias para que esta investigación se desarrolle de la mejor manera. También es importante el capacitar a todo el personal en el uso de estos implementos que tenemos, como encuestas, todo lo que nos han dado, para que se les realice de la mejor manera al personal que va a participar dentro del estudio. Y también una de las cosas que yo vi dentro de este prototipo, de este piloto de estudio, fue que tengo que hacer una célula de recolección de datos con datos más específicos, con las preguntas que no tuve a bien preguntar en este estudio, mejorando también naturalmente la secuencia donde deben de ser llenadas, y evitar el problema que tuve con la pregunta de cuánto tiempo había vivido en Tijuana, porque la saqué del marco. Entonces necesitamos mejorar toda la cédula de colección de datos, y esto nos va a dar un menor margen de errores. Dentro de las conclusiones, lo que vimos es que la aplicación clínica del proyecto calidad sí fue viable, es factible hacerle, y naturalmente lo vamos a desarrollar.
La cédula de recolección de datos de la embarazada la podemos modificar para detectar los factores que nos están contribuyendo a que aún todavía no podamos incidir en esta transmisión perinatal. Y también vimos que es necesario mejorar el sistema para capturar de manera hábil toda esta información que es importante de las embarazadas. Entre los próximos pasos está de presentar este tipo de proyectos a las personas que inciden en los programas de salud y darlos a conocer. Y también lo que se hizo con este proyecto es que fue enviado a México para ser evaluado para su aceptación en el Congreso Internacional de SIDA, que se va a realizar el próximo mes de agosto en la Ciudad de México. Nomás estaremos esperando el resultado. Y otra de las cuestiones es pues presentarlo dentro de mi grupo de trabajo, presentarlo a la institución en la donde yo pertenezco, para poder ver los errores y los aciertos que hemos tenido y mejorarlos. También, como próximo paso, y me lo puse así como dijo la doctora, que hay que escribirlo para comprometerse, pues era continuar con mi entrenamiento y mi capacitación, no solamente como clínica, sino también como ya empecé como investigadora. Y naturalmente, como les dije, este es un trabajo que no lo hace una sola persona, por lo que agradezco enormemente el apoyo que he recibido de todo el personal que está dentro del Capacit y de ICE Salud, pero también los que me dieron la oportunidad de esta beca, como son el HS, HPS y UCSI. Y naturalmente la desaparición de mi persona, mi familia, también se lo agradezco. Y aquí un pequeño notita que me encontré por ahí, que esto es parte de lo que a mí me motivó a pues arriesgarme a esta solicitud de beca, en donde sí estamos viendo que solo aquellos que se arriesgan a ir lejos pueden llegar a saber los lejos que pueden ir. Naturalmente, este tipo de pasos debe ser progresivo, no podemos abarcar pasos muy grandes cuando estamos empezando, entonces tenemos que empezar como todos los niños en pasos pequeños e ir creciendo. Si tratamos de correr cuando todavía no sabemos caminar, nos podemos desilusionar, pero sí podemos dar pasos pequeños. Pero si se fijan en la figurita, uno ayuda a otro. Si nosotros nos ayudamos como equipos de trabajo, independientemente de la camiseta que tengamos puesta, y dirigimos todos hacia el mismo sentido, es más probable que lleguemos a incidir en estas cifras alarmantes que están afectando a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros pacientes, que muchos de nosotros tenemos personas que han padecido esta terrible epidemia. Entonces, si nos ayudamos, podemos llegar a realizar lo que queremos, pero pequeños pasos, grandes logros. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta que les pueda ayudar, o si no puedo ayudarles, aquí está mi asesora. No, primeramente, antes de abrir el foro a sus preguntas, y me encantaría escuchar sus observaciones, porque esto fue, como por decirlo, la cereza en el postre. O sea, realmente nos da a entender que todos podemos realizar un proyecto que es factible. Uno trabaja 40, 50, no sé cuántas horas por semana, y que sí existen posibilidades dentro de nuestro entorno laboral para realizar un pequeño proyecto que es la semilla de donde se puede aprender más y mejorar lo que estamos haciendo, que es prevenir las personas a que se contagien con el VIH o con otras enfermedades. Entonces, nomás son 3 observaciones. Bueno, 4. La primera es que la doctora Edna Díaz ha hecho un trabajo sensacional. Ella no tenía los cimientos científicos, los cimientos de conocimiento de investigación,
Y nomás con un poquito de información, ella tomó cartas en el asunto y se dio la tarea en su tiempo personal de aprender lo que necesitaba aprender para realizar un pequeño proyecto como este, que aunque sea pequeño, requirió mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así que realmente le admiro y mis respetos, y es un privilegio trabajar con una persona tan dedicada como ella. Los 3 siguientes puntos van a ser rapiditos. Este es un ejemplo, como vieron ustedes, de un proyecto de relevancia a la prevención del VIH-Sida. La prevención del VIH. Segundo, es un proyecto que realmente requiere apoyo desde el nivel de jefatura a el nivel del equipo laboral. Importantísimo, y siempre se puede mejorar. Y el tercero fue un proyecto factible, corto plazo, muy claro cuáles eran los objetivos, las preguntas muy claras, y rindió, como vieron ustedes, unas brechas. Y nos faltó información, claro, pero realmente sin este nivel de comienzo no sabríamos a dónde dirigir los siguientes pasos de investigación. Entonces, como hemos aprendido a través de TIES, la investigación son pasos, y a veces son pasos chicos, pero si los tomas bien hechos, y si tienes un buen plan, como habló el doctor Acosta, puedes lograr algo, y lo haces en equipo, siempre en equipo. Ahora, sus preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Erika, yo trabajo en el Hospital General, soy responsable del programa de transmisión vertical en el Hospital General de aquí de Tijuana. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora Edna con el manejo de la cédula y que sí le hacen falta algunas variables, algunas preguntas, incluso nosotros las manejamos a diario, manejamos un promedio de 20 hasta 25 encuestas diarias. Entonces, la opción que nosotros tomamos fue de que sí tuvimos que agregar algunas preguntas, como dice la doctora, incluso nosotros le agregamos lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ocupación, domicilio y un teléfono, aparte de las preguntas que la doctora les agregó. Entonces, eso con la finalidad de que, pues si te sale alguna paciente reactiva, pues ¿en dónde la localizas? Entonces, ni domicilio, ni teléfono. La cédula que teníamos anterior sí se manejaba, estaba un poquito más completa. Pero a manera de sugerencia, nosotros al original se la agregamos y la mandamos imprimir y sale con lo que nosotros necesitamos, con lo que nosotros nos piden. Entonces, y sí, cada vez que a mí me rotan el personal que me ayuda a aplicar las encuestas, sí los capacitamos para el llenado. Eso sí es muy importante, porque a veces te hacen falta datos, te sale una paciente reactiva y carajo, ¿dónde la encuentro, no? Entonces, a veces cuando hay personal nuevo, se omiten estos datos, entonces sí entramos en problemas. Entonces sí hay que capacitar al personal que está con nosotros, que estamos trabajando para que nos recolecte la información. Entonces, no sé, sí se me hizo, está muy bien el trabajo, sí es cierto. Lo que sí yo no entendí, doctora, fue si las participantes que usted captó fueron ahí en el Capacit o tuvieron que salir del Capacit para poder aplicar el estudio. No, muchas gracias por tus observaciones. Como le dije, este fue mi primer proyecto. Sí, yo me di cuenta al momento de analizarlo que omitimos varias cosas que son importantes, que pretendemos incluirlas dentro ya del proyecto formal. Ya este fue un piloto. Los otros datos los tenemos a la mano, pero no estaban dentro de este piloto para ver la factibilidad de modificar el formato. Esa era nuestra meta, qué tan factible era, y con los resultados naturalmente de importancia que nos dieron. En relación a cuál fue nuestra población blanco,
Regularmente fueron pruebas realizadas en la unidad del Capacit, pero también obtuvimos información de personas que se realizaron fuera del Capacit, en donde el personal asiste a realizar estas pruebas. Entre esos son escuelas, maquila, ferias de salud, jornadas médicas, o sea, en donde fue el personal que hubo embarazada, que nos permitió y nos colaboró en el proyecto, ahí se le realizó el estudio y fue incluido dentro de todo esto. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, observación, etcétera. Alicia Vera de UCSD. Primero, antes que nada, de felicitarle a la doctora por querer tomar este desafío de querer practicar la investigación y al mismo tiempo de exponerse en cierta forma ante todo el mundo con su proyecto y de llevarlo a cabo, ¿no? Y eso es lo importante. Yo creo que el mejor hallazgo que yo me llevo de su proyecto es de que ella pudo demostrar que es posible llevar a cabo un proyecto de investigación en las instituciones formales de México, de Tijuana, y que es posible. Entonces, cada uno de ustedes tiene el potencial de poder aplicar lo mismo si están trabajando dentro de instituciones a cualquier nivel, y que bueno, de que si necesitan el apoyo de alguien o de ver cómo le hacemos para que lo puedan implementar. Y así que gracias por eso, por ser una pionera en ese aspecto. Y lo otro importante es de que ojalá que podamos ayudarte para que puedas ampliar la muestra y poder llegar a comprobar otros aspectos ahí en esa investigación. Muchas gracias, y realmente pues el apoyo del asesoramiento todo es aceptable y sí lo voy a necesitar. Que está un poquito más ambicioso el próximo proyecto, pero creo que nos va a dar muy buenos resultados y vamos a poder tener un análisis. Tenemos estudios que ya están publicados como el del doctor Viani y otros, pero también estamos viendo que siguen incrementándose las incidencias, pero hay que ver en dónde tenemos que incrementar nuestra información. O sea, estamos diciendo vayan a hacerse los estudios, vayan al control prenatal, pero también creo que estamos olvidando que también nosotros necesitamos decirle a los médicos, insistan en que las mujeres se hagan sus pruebas, solicítensela, hágansela, para que, como en vacunación decía, las oportunidades perdidas, ¿verdad? Así como en vacunación, los que anduvimos en campañas, es que es una oportunidad perdida, y entonces hay que evitar esas oportunidades que no se nos vayan de la mano.